Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Y estamos viendo el Evangelio de Lucas bastante interesante. No sin antes recordar que hoy es una memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina, el primer santo sacerdote con los estigmas de Cristo. Un santazo. Inclusive él decía, le recomendaba a la gente que le pidiera a Dios que le concediera la gracia de que él fuera su padre espiritual, para que él lo fuera guiando por este camino de la vida, para alcanzar la vida eterna. Muchas conversiones, demasiadas conversiones, el don de inteligibilidad, el don de conciencias, leer la conciencia, la glosolalia, también, mejor dicho, muchos dones en esa persona del Padre Pío. Inclusive él mismo se decía, al final de sus días, cuentan los biógrafos del Padre Pío que lo conocieron, decía que él mismo era un misterio de Dios. Él mismo se consideraba un misterio de Dios. ¿Por qué? Pues por su vida, por su entrega, por su carisma, por todo. También perseguido por la misma iglesia. En fin, mejor dicho, no quiero meterme en tantas cosas, pero bueno, un saludo muy especial a mis grandes amigos, a los hermanos menores capuchinos, los frailes franciscanos capuchinos, o FMK. Saludo para cada uno de ellos, un saludo muy especial. Pero al mismo tiempo, datación de más o menos escritos como el del Pastor de Hermas, siglo I, y diferentes escritos del primer siglo cristiano, alcanzan a denotar, como le digo, son escritos extracanónicos, alcanzan a denotar que San Pablo fue el primer estigmatizado. Dicen esos escritos, lo que pasa es que son extracanónicos, no se puede llegar a afirmar bajo la sentencia de la iglesia. Dice, bueno, sí, puede ser, y yo sí creo que fue el primer estigmatizado. Pero a nivel personal yo no puedo llegar a decir que fue verdad porque la iglesia no ha sentenciado eso. En fin, entonces, a lo que yo voy es que el Evangelio va muy de la mano con esta gran acción también del Padre Pío, porque voy a tocar el versículo 11b, que dice de la siguiente manera: la semilla es la palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Curiosamente, cuando San Pablo lo toca, ese texto en griego antiquísimo, Oulogos Ouseus, pues está hablando de una forma hipomnemata, o sea, un estilo de griego antiquísimo. Ese mismo tipo de griego lo utilizó también San Clemente de Alejandría, en Protréptico, y muchos escritos más de él. En especial porque, haciendo referencia al siglo I, con respecto a ese texto, pues de los que más se acercan son, pues obviamente, el Pastor de Hermas, y algunos escritos que lo que llama cristianos civilinos, que sobre el siglo III el judaísmo tuvo una breve ruptura con respecto a la diáspora, y algunos judíos empezaron a creer en Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Pero lo que yo voy es que cuando Lucas escribe este fragmento en griego, la parábola del sembrador, nos está acercando a lo que muchos padres de la iglesia, también San Atanasio, y muchos padres de la iglesia, San Agustín también lo refieren, San Clemente de Alejandría, y muchos otros santos padres de la iglesia y doctores, también Eusebio de Cesarea, como gran biblista se puede decir, se acercan a que este texto, cuando Lucas utiliza ese término griego antiguo, logos, ese término está haciendo referencia a que todo le pertenece a Cristo. Escúcheme bien, todo, absolutamente todo, le pertenece a Cristo. O sea, todo le pertenece a la palabra de Dios, de forma que nada existe si la palabra de Dios no lo desea, no existe. Y entonces aquí viene algo importantísimo que de pronto alguno de ustedes bien quisiera rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque entonces aquí viene una condición dentro de la misma mariología, la misma exégesis mariológica de los textos bíblicos con respecto a Lucas, que entonces que supedita o condiciona la palabra de Dios. ¿Y qué supedita y condiciona la palabra de Dios? ¿Qué lo supedita y condiciona la palabra de Dios? También, como dicen, digamos, los grandes escritos también civilinos y también otros escritos de diferentes épocas del cristianismo primitivo, ¿verdad? Por ejemplo, también las cartas de San Policarpo, de Esmirna, y otros textos también que fueron llegando hasta el concilio de Éfeso. Y se da uno cuenta que
que ellos quisieron darle la importancia a la Madre del Señor, en especial, ¿por qué? Porque es la que condiciona la palabra del Señor. Un texto del Ángelus que dice, un fragmento que dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero cuando se toca de los textos primitivos de los padres de la iglesia, y estos acercamientos dentro del texto bíblico, lo que más importa es el texto bíblico, pues nos está reflejando y nos está acercando al contexto que delimita la palabra de Dios. ¿Y quién es la que delimita la palabra de Dios? María Santísima. Entonces ahí sí se entiende muy bien, la acción de María, de la Virgencita María, en las bodas de Caná de Galilea. Que mucho se ha escrito, pero los padres de la iglesia tienen un sentido pleno y profundo con respecto a ese texto, que no lo vamos a tocar el día de hoy, simplemente lo tomo de referencia para que ustedes y yo podamos comprender un poco más la dimensión, o sea, la importancia que tiene María, tanto así que condiciona la palabra de Dios. Es decir, lo que se llama en teología espiritual, los futuribles, que se puede cambiar mediante la oración, pero María condiciona la palabra, es decir, usted puede orar, claro, Dios lo escucha y claro, de cierta manera pues escucha la oración, siempre la escucha, pero la que condiciona la acción de Dios, no sé si me hago entender lo relevante, lo importante pues, del papel de María, es la acción de la Madre de Dios. No sé si me hago entender, de pronto se puede escuchar como muy cotidiano, como muy sencillo, muy como sin importancia, pero tras de fondo no sé si me hago entender la importancia y la relevancia que tiene el condicionar la palabra de Dios, que todo le pertenece a ella, pero que María la condiciona. Por eso el ángel cuando le dijo sí al ángel no sabía ni qué decirle. Como mariólogo me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que traducir el Ave María es arriesgadísimo. Tanto así que un doctor de la iglesia que muchos conocen y muchos aprecian, Santo Tomás de Aquino, él dijo, yo pondría toda mi ciencia teológica por conocer lo que significa un Ave María. Así lo dijo Santo Tomás de Aquino. Entonces, en fin, importantísimo entonces hoy pensar a la luz de este texto del Evangelio. Si todo le pertenece a Dios, absolutamente todo depende del Logos, o sea, todo le pertenece, todo está bajo la potestad del Logos, más que todo es así, todo está bajo la potestad del Logos. La única que condiciona esa potestad de María, imagínense la dimensión. Entonces, inclusive hasta el infierno, Satanás está bajo la potestad de Dios. Todo está bajo la potestad de la palabra de Dios. Satanás está bajo la potestad de la palabra de Dios. El infierno está bajo la potestad de la palabra de Dios. ¿Quién es la única que condiciona la palabra de Dios? María Santísima. Nada más dimensione la grandeza de esa mujer, de María Santísima. Ahora la pregunta sería, ¿somos conscientes que ustedes y yo vamos a tener que dar cuentas de todo? Absolutamente todo lo que usted dice, en especial, como estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que usted dice, porque algunos utilizan un lenguaje de doble sentido y se ríen a carcajadas. No, qué risa que un lenguaje de doble sentido tratando de encuadricular imágenes obscenas en el cerebro, y se ríen de esas estupideces, que pena la palabra. De todo vamos a tener que dar cuenta. Entonces, usted es consciente de lo que usted habla, de lo que usted expresa, tiene que dar cuenta de eso. Por eso entonces hoy pensemos cómo estamos nosotros expresándonos hacia las demás personas, de una manera correcta, o sencillamente estamos haciéndolo de forma irrelevante, y hasta de pronto nos podemos llegar a condenar por esas palabras, esas groserías, porque no está glorificando a Dios. Muy bien, Dios los bendiga. Hoy indispensable Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, hoy en su fiesta, ruega por cada uno de nosotros y que nos enseñe a ser fieles a Dios. Que esté muy bien. Feliz día.